Noches, jóvenes, bienvenidos a su clase de biofísica. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de exámenes pasados, aplicando los temas, evaluando los temas que ya hemos visto hasta ahora. El ejercicio que vamos a resolver primero es sobre una batería de 12 voltios que se conecta a un condensador, es decir, se obtiene la batería. Y aquí la batería con su terminal positiva y su terminal negativa y las conecta a un condensador. El condensador será de placas paralelas y lo que hace es acumular carga positiva en un lado y carga negativa del otro. Dice que el área de las placas, el área de la placa es de 200 centímetros cuadrados. Dice que la separación de las placas es de 5 milímetros y el voltaje de la batería es de 12 voltios. El voltaje de la batería es de 12 voltios, pero vamos a asumir, ¿verdad?, que la batería carga completamente el capacitor y por lo tanto el voltaje del capacitor también será de 12 voltios. El inciso A nos pregunta cuál es la carga resultante sobre el condensador. El inciso B pregunta cuánta energía se almacena en el condensador. Bien, para resolver el inciso A, vamos a dar solución aquí. Inciso A, solución. Bien, aquí vamos a utilizar las dos definiciones que estudiamos para la capacitancia. Yo sé, y es lo que enseñamos aquí en la clase, que la capacitancia depende únicamente de pues, las características de la construcción, las características del material que se utilizó para la construcción, es decir, las dimensiones. Por lo tanto, nosotros calculamos la capacitancia como epsilon sub 0 por el área de la placa dividido entre la distancia de separación entre las placas. Como nosotros tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional, aquí será importante realizar las conversiones. Resulta que vamos a pasar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados y estos milímetros a metros también. Yo sé que 1000 milímetros hacen un metro. Entonces esto le queda a usted como 5 por 10 a la menos 3. Luego tenemos 200 centímetros cuadrados. Esta conversión es un poco más difícil en el sentido de que no es una conversión directa. Un metro cuadrado, bueno, esto lo pueden buscar en el libro, pero un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, sería 200 entre 10.000. Esto da 0.02 metros cuadrados. Y aquí sí, ya tengo todos mis datos en metros. El voltaje está en voltios. Tengo que trabajar con voltios. Si dan milivoltios o kilovoltios o megavoltios, yo siempre, sí o sí, voy a trabajar en voltios. Ahora bien, sustituimos estos datos en la ecuación, recordando que epsilon sub 0 es igual a 8.85
por 10 a la menos 12. Esto es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Por eso es importante que trabajemos todo en metros, porque epsilon sub 0 está definido en metros cuadrados. Por eso acá arriba debemos trabajar nosotros también con metros cuadrados. Bien, entonces, sustituyendo los valores, esto será 8.85, 10 a la menos 12, multiplicado por 0.02. Vamos a ver que sea 0.02. Sí, 0.02 dividido entre 5 por 10 a la menos 3. Como yo tengo todo ya en unidades del sistema internacional, como ya tengo todo en unidades del sistema internacional, entonces no hay ningún problema. Ya sé que esta capacitancia a mí me va a quedar en faradios. Me va a quedar en faradios. A ver, hacemos esta multiplicación. 5 a la menos 3. Entonces, esta capacitancia nos da 3.54 por 10 a la menos 11. Faradios. Bien, ya tengo la capacitancia y tengo el voltaje. Puedo resolver el inciso A que dice, ¿cuál es la carga resultante sobre el condensador? Es decir, ¿cuánta carga logró acumularse entre las placas de mi capacitor? Aquí es donde usted tiene que recordar la definición de capacitancia, que es la relación entre carga y potencial eléctrico. Nosotros podemos despejar esta ecuación y decir que la carga es igual a la capacitancia multiplicado por el potencial eléctrico. Estos ambos son datos que yo tengo. El potencial eléctrico me lo estaban dando en el enunciado y es de 12 voltios. La capacitancia la acabo de calcular y es 3.54 por 10 a la menos 11 farads. Entonces, haciendo este cálculo, vamos a obtener que la carga eléctrica será 3.54 por 10 a la menos 11, multiplicando por 12 voltios. Entonces, vamos a calcular aquí cuánta carga cuánta carga logramos acumular. Esto nos da 4.25 por 10 a la menos 10. Como es una carga eléctrica, se mide en coulomb. 4.25 por 10 a la menos 10 coulomb. Y termina entonces el inciso A. Vean que para encontrar el valor de la carga, primero calcule la capacitancia y luego utilice la relación entre capacitancia y potencial eléctrico para determinar el valor de la carga que se logró acumular entre las placas. En las placas del capacitor debido a la conexión de la batería. Para el inciso B nos pide calcular la energía. Vamos a leerlo aquí arriba. En el inciso B nos pregunta, ¿cuánta energía se almacena en el condensador? Entonces, es directo. Usted revisa la hoja de fórmulas o la clase pasada. Va a encontrar que la energía es un medio del valor de la capacitancia por el potencial al cuadrado. De manera que la energía será medio multiplicado por 3.54 por 10
menos 11 multiplicado por 12 voltios al cuadrado. 12 voltios al cuadrado. Esto será entonces medio multiplicado por 3.54 multiplicado por 12 elevado al cuadrado. Entonces esto nos dará una energía potencial eléctrica, una energía almacenada, perdón, en el capacitor de 2.55 por 10 a la menos 9 joules. Recuerden que la unidad de la energía eléctrica es el joule. De manera que nuestro resultado quedará en joules porque estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Estamos trabajando con faradios, con voltios y anteriormente pues estábamos trabajando con coulombs, con metros. ¿Sí? Así que no hay que tener dudas y podemos estar tranquilos de que nuestro resultado estará en unidades del sistema internacional. Bien, si ustedes observan el panorama, este era un ejercicio de 7 puntos, así que, pues como podrán ver, aquí no hay mucho razonamiento por hacer, simplemente tenemos los datos, tenemos las ecuaciones, introducimos los datos en las ecuaciones. Vamos a dejar el siguiente ejercicio pendiente y vamos a pasar con los otros que resolvimos el día de hoy. Vamos a hacer este problema que se mira complicado, pero que en la práctica de vuelta no resulta ser tan complicado. Entonces, bien, vamos a resolver este problema. Es el problema número 4 y dice así. En la figura se proyecta, la figura es esta, ¿sí? La figura se proyecta un electrón con rapidez inicial de 6.5 por 10 a la 6 metros sobre segundo a lo largo de la mitad del eje de las placas detectoras de un tubo de rayos catódicos. La diferencia de potencial entre ambas placas es de 22 voltios y la placa inferior es la de potencial más alto. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza sobre el electrón cuando está entre las placas? ¿Cuál es la aceleración del electrón cuando actúa sobre él la fuerza del inciso A? Entonces aquí hay que tener en cuenta que el campo eléctrico solamente existe cuando el electrón viaja en el capacitor. Por afuera del capacitor vamos a asumir que no hay interacción con el campo eléctrico de este. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza sobre el electrón cuando está entre las placas? Nosotros entonces vamos a tener que recordar que la fuerza, vamos a sacar los datos. El único dato que yo voy a necesitar aquí es la diferencia de potencial, que es de 22 voltios. Y que la separación de las placas es de 2 centímetros. Esto pues
al hacer la conversión es 0.02 metros. Vea que paso todo a metros. Paso todo a metros porque es la unidad del sistema internacional. Bien, vamos a encontrar entonces la fuerza que experimenta el electrón cuando se encuentra en medio de las placas. Resulta que está en medio de las placas. La fuerza que experimenta el electrón está relacionada con el campo eléctrico al que está sometido. Entonces, la fuerza es igual a Q, la carga del electrón, multiplicado por el campo eléctrico del capacitor. Pues el trabajo entonces estará en determinar cuánto vale el campo eléctrico de este capacitor. Vamos a ver que la separación del capacitor es de 2 centímetros y el voltaje entre placas es de 22 voltios. De forma que disculpen un momento. De forma que tenemos esta relación entre la diferencia de potencial eléctrico, el campo eléctrico y la separación de las placas. Voy a despejar para el campo eléctrico de manera que voy a tener que la diferencia de potencial dividido entre la distancia es igual al campo eléctrico. Esto nos da valor de 22 voltios entre 0.02 metros voltios entre 0.02. Esto nos da un campo eléctrico de 1100 voltios sobre metro. Ya tengo aquí entonces el campo eléctrico, únicamente he de calcular la fuerza de esta manera. La fuerza eléctrica es la carga eléctrica. Este es un dato, es importante. La carga del electrón y la masa del electrón son datos que vamos a encontrar en las ecuaciones, en las fórmulas del examen. Entonces, la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, lo multiplica por 1100 para que obtengamos el valor de la fuerza eléctrica. Como es una fuerza, lo vamos a obtener en newton. ¿Sí? 19 por 100. Entonces, esta fuerza será de 1.76 por 10 a la menos 16 newton. Entonces, eso es el inciso A. Ya tenemos la fuerza que actúa sobre el electrón cuando está en medio de las placas. Vamos ahora a resolver el inciso B. ¿Cuál es la aceleración? Para encontrar la aceleración de este electrón, yo voy a recurrir a la segunda ley de Newton, donde la fuerza aplicada es igual a la masa por la aceleración. De manera que la aceleración será la fuerza dividido entre la masa. Entonces, la fuerza ya habíamos dicho que es 1.76 por 10 a la menos 16 newtons, ¿verdad? Son newtons. Dividido entre la masa del electrón, que también es un valor de tabla, es un valor que va a venir en las tablas. Y esta masa es de, digo, 9.31, 9.11, perdón, 9.11 por
por 10 a la menos 31 kilogramos. Estos son kilogramos, los de arriba son newtons. Entonces vamos a tener una aceleración de 1.76 por 10 a la menos 16 dividido entre 9.11 por 10 a la menos 31. Nos dará entonces una aceleración. Para repetir el cálculo solo para estar seguros, que lo hicimos bien. 1.76 por 10 a la menos 16 dividido 9.11 por 10 a la menos 31. Esto dará 1.93 por 10 a la 14. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, aquí usted va, bueno, se va a preguntar, o se está preguntando, o se preguntaba al inicio. ¿Para qué sirve este dato? ¿Qué sirve este dato? ¿Qué le sirve este dato? Y la respuesta es que para nada. No los vamos a utilizar en los cálculos de este ejercicio. Simplemente están colocados ahí porque, bueno, este es un problema más complejo, pero lo que se les ha pedido a ustedes no tiene relación con estos datos que se han brindado. Si se fijan, solo necesitamos en realidad la diferencia de potencial. Ese sí lo necesitamos, y la separación entre placas. Con esos dos datos generamos todo lo demás. Conocemos la magnitud de la fuerza y conocemos la aceleración del electrón. ¿Sí? Conocemos la aceleración del electrón cuando pasa por esa área. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.